Buenos días. Hoy vamos a conversar sobre cálculo diferencial. Vamos a trabajar específicamente sobre derivada de una función. Para trabajar con derivada de una función, lo primero que tenemos que recordar es que la derivada de la función tiene un concepto geométrico. Concepto geométrico de la derivada de una función. Lo que hace la derivada es buscar, fíjense aquí a la izquierda tenemos que la derivada es la pendiente o el cociente incremental de delta y con respecto a x. Por tanto, la derivada de una función es la pendiente de la misma función. Lo que me está diciendo esto es, la derivada de la función f de a es igual a f de b. Acá me está hablando de que aquí yo tengo un plano bidimensional en donde tengo un gráfico. En azul tengo una curva, una parábola, una función cuadrática. Esa función cuadrática, si sufre un incremento de y en función de x, la pendiente de la función cuadrática es una función lineal. Toda función cuando sufre una derivada lo que hace es disminuye un grado. Entonces en este gráfico vemos que la función original es una curva y al aplicarle la derivada, la pendiente de la curva es la línea en rojo que es la línea recta. La pendiente de una curva en un punto A es la pendiente de su recta. Tangente en el punto, se une en ese punto dado. Entonces, a partir de allí podemos mirar otras figuras. Esta es de vuelta una función cuadrática. La función cuadrática, cuando derivamos, si yo tengo f es igual a x cuadrado, al derivar x cuadrado me queda 2x. De ahí que la función cuadrática al derivar queda en una forma lineal y esta es la forma de representar una función parabólica, que es una función cuadrática. Al derivarlo queda una línea recta. Una línea recta, al derivarlo, queda 0, porque disminuye un grado. Una función de grado 3, x al cubo, al derivarlo me queda 3x al cuadrado. Entonces, fíjense, a la izquierda está la función parabólica y a la derecha su derivada. La cuadrática tiene una derivada en línea recta, x cuadrado. Entonces, si tenemos una función de grado 3, me queda 3x cuadrado. Entonces, a partir de aquí me estoy fijando que la derivada de x cuadrado tiene que ser 2x. En realidad aquí falta un 2. Acá sí ya está correcto. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma de hacerlo gráficamente para tener una idea de que la función de la derivada o la derivada de una función tiene una relación gráfica. Derivada, este es el concepto de derivada, llamamos derivada a una función f de x o pendiente de la curva en un punto x0 y 0, porque es el punto donde se cortan al límite incremental. Delta y sobre delta x es un incremento cuando delta x tiende a 0. Esta es la definición. Nosotros ya trabajamos con aplicaciones de fórmulas después. La derivada es la tasa de cambio que sufre y es igual a f de x, donde la derivada de y es y'. Por tanto, f de x es f' de x. Esto sí utilizamos. Hay distintas formas de representar la derivada. Algunos utilizan y, entonces la derivada de y es y'. Otros utilizan f de x. La derivada de f de x es f' de x.
En otros aspectos vamos a utilizar delta y sobre delta x. Delta y sobre delta x también es una forma diferente de representar la derivada. Otra forma de encontrar derivadas es d sobre dx de la función f de x o de y con respecto a x. Son diferentes nomenclaturas. Nosotros estamos trabajando ahora mismo al iniciar con y' o f' de x. Derivada de una función constante, como ya lo vimos. Cuando tengo f de x igual a c, f de x igual a 120, la derivada de 120 va a ser siempre 0. La gráfica de una función constante es la recta horizontal, pero si yo derivo, la derivada siempre va a ser 0. No importa el valor de la constante. La derivada de 1.500.000 es 0. La derivada de 2 es 0. La derivada de menos 20 sigue siendo 0. Tabla de derivadas. Aquí hay una tabla de derivadas o fórmulas que se presentan por el material que tenemos. Esta tabla de derivada lo que presenta es a la izquierda la función y a la derecha su derivada. Aquí sí quiero aclarar. El punto de derivada de un cociente aquí debe ser negativo, por eso lo presento posterior. Entonces la derivada de una constante es 0. La derivada de x a la n, que es la que más usamos. N baja a multiplicar, que es en n por x a la n menos 1. La derivada del producto, la derivada del cociente, la derivada del seno, la derivada del coseno y la derivada del logaritmo natural. Esta tabla lo vamos a desarrollar posterior. Ejemplos de derivada. Fíjense, si yo tengo f de x igual a 1250, la derivada de 1250 es 0. Siempre 0 la derivada de una constante. Si yo tengo f de x igual a x, donde a la x la acompaña la unidad, siempre la derivada de x va a ser 1. Es por eso que en el ejemplo 3, donde tengo f de x igual a 2x, lo que se deriva es la x. Y la derivada de x es 1. 2 por 1 queda 2. Sin embargo, en el cuarto ejemplo me dice f de x es igual a 3x cuadrado. Eso no lo desarrollé, ahora me estoy percatando. F de x es igual a 3x cuadrado. Allí debemos aplicar x a la n. Lo que se deriva es x al cuadrado, solamente x al cuadrado. Entonces, para derivar x al cuadrado utilizo x a la n, donde ustedes ya conocen la fórmula que se utiliza. Entonces, 3 queda en su lugar porque es una constante, pero derivo x cuadrado. Al derivar x cuadrado, el 2 baja a multiplicar al 3, me queda 6x. Como tengo positivo 2 menos 1, me queda x a la 1. Por lo tanto, el resultado es 6x. Estas formas de derivada son las que generalizan la derivada de la suma. La derivada de la suma combina todas las derivadas anteriores. Fíjense el 1 de abajo, 2x cuadrado más 3x más 1. Es la derivada de una suma donde la derivada de la suma es la suma de las derivadas, me dice. Si yo tengo f de x igual a 2x cuadrado más 3x más 1, primero voy a derivar 2x cuadrado y al derivar 2x cuadrado lo que se deriva es x cuadrado. Entonces el 2 baja a multiplicar y me queda 4x más la derivada 3x, lo que se deriva es la x y me queda 1, por eso me queda 3. La derivada 1 es 0. 2x cuadrado más 3x más 1, su derivada es 4x más 3. Fíjense que hay un ejemplo que tenemos a la derecha. F de x es igual a raíz cuadrada de x al cubo. Raíz cuadrada de x al cubo, la raíz se puede expresar como fracción, como potencia. Entonces, fíjense que es una raíz cuadrada, por lo tanto el índice es 2. La potencia de x es 3. Por eso raíz cuadrada de x al cubo se expresa 3 sobre 2. Y ahí también se aplica x a la n, porque n es 3 medios. Entonces, ¿cómo se deriva? 3 medios baja a multiplicar a la x. Y hago 3 medios menos 1 y van a verificar que les da 1 medio. El resultado puede quedar 3 medios. 3 medios debería ser x a la 1 medio o 3 medios raíz de x. Es lo mismo.
El ejemplo 3, el último ejemplo, fíjense que es una expresión polinómica. Suma de polinomios dividido x cuadrado. Entonces, como es una suma de polinomios, no está toda la expresión en una potencia, yo puedo separar esa división. Puedo separar diciendo x cubo sobre x cuadrado más 5x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. 2 sobre x. Repito, x cubo sobre x cuadrado más 5x cuadrado sobre x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado. Simplifico, puedo reducir. Me queda x más 5 menos 2x sería menos 2 sobre x, que queda menos 2x a la menos 1. La derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0, y menos 2x a la menos 1, menos 2 ya tengo, menos 1 baja a multiplicar a menos 2 y me queda más 2x, menos 1 me da menos 2. Yo ordené y me queda que la derivada de esa primera función es 2x a la menos 2 sobre 1. Pueden dejarlo así o pueden decir 2 sobre x cuadrado más 1. Los dos corresponden. A partir de eso, yo propongo más ejemplos. En el cuadro anterior veíamos que seno de x, su derivada es coseno de x, y coseno de x, su derivada es menos seno de x. Si tengo logaritmo f de x igual al logaritmo natural, su derivada es 1 sobre x. Entonces hay un ejemplo. Lo que sí me gustaría ver para terminar esta presentación con ustedes es la derivada del producto. ¿Cuándo se aplica derivada del producto? Cuando yo tengo u por b, eso quiere decir, si yo tengo x cuadrado más 4x en un paréntesis y x más 1 son productos de funciones. El producto de función tiene una forma de trabajar donde x cuadrado más 4x es u y x más 1 es b. Entonces la forma de trabajar es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Este proceso yo fui aplicando, desarrollando, haciendo todas las distribuciones y por último me queda esta expresión. Entonces hay que revisar de vuelta esto en derivada de producto. Sin embargo, cuando una derivada es de cociente, en este caso, fíjense, x cuadrado más 1 sobre x. Esta es una derivada de cociente porque x cuadrado más 1 es una expresión en donde tenemos que desarrollar directamente. Entonces, en realidad, allí a mí me faltó ponerle el paréntesis a x cuadrado más 1 para indicar que x cuadrado más 1 es una función que no puedo separar. No como el ejemplo anterior. Entonces aquí utilizo u sobre b, que es u sobre b, u derivada por b sin derivar menos u sin derivar por b derivada sobre b cuadrado. Fíjense, esto es u, entonces u derivada por b, que es el que está en el denominador sin derivar, entonces hago la primera expresión derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre x cuadrado. Yo desarrollo aquí 2x cuadrado más 1, su derivada es 2x por x, menos x cuadrado más 1 por la derivada de x es 1 sobre x cuadrado. Desarrollo el numerador y queda de esta forma porque esta ya es irreducible. Y aquí termina la expresión. Fíjense que necesito que revisen derivada de un producto. Utilicen este libro que les pasé también y el material para poder aclarar más dudas al respecto. Y nos vemos en breve con los demás desarrollos de regla de la cadena.